Buenas tardes. Churchill planeó invadir España aprovechando el desembarco aliado en el norte de África. En 1942, aprovechando que la Alemania del Tercer Reich estaba centrando toda su atención en la campaña que estaba llevando a cabo en el frente oriental, los aliados planeaban el modo de asestar un efectivo golpe a los intereses de Hitler en el norte de África, invadiendo el protectorado francés de Marruecos y la Argelia francesa, en aquellos momentos controlado por el gobierno francés de Vichy. La alianza británico-estadounidense sabía de la obsesión del Führer por hacerse con la Europa del Este, por lo que descuidaría el sur del continente, aprovechando, para una vez controlado el norte africano, poder subir rumbo a Alemania e invadirla desde el sur. Pero dos eran las dudas que tenían Churchill y Roosevelt respecto al plan, y las dos tenían un mismo denominador común: España. A pesar de la voluntad manifiesta de Franco a la no intervención del país en el conflicto bélico, a los aliados les preocupaba que ante la campaña africana, bautizada como Operación Antorcha, Operación Touch en inglés, el general temiese que podía perder sus colonias en este continente y decidiese defenderlas entrando en la guerra de la mano de las potencias del eje. Otra de las hipótesis era que los alemanes quisieran bajar a defender el protectorado de África y el gobierno español le abriese paso a través de la península, algo que les facilitaría llegar en poco tiempo, y una vez en el sur de España, aprovechar para invadir el ansiado Gibraltar. Un propósito de Franco y Hitler que estuvo a punto de hacerse realidad un año antes, pero que no se llevó finalmente a cabo. El estrecho era un lugar altamente estratégico para los intereses aliados, y quien lo controlase también lo haría de todo el tránsito entre el Mediterráneo, el Atlántico y la zona sur de Europa. Este fue el motivo por el que se llegó a poner sobre la mesa un plan elucubrado por Winston Churchill y que bautizó como Operación Espina Dorsal, Operación Backbone en inglés, y en el cual se contempla la invasión de las colonias españolas en Marruecos y el desembarco en Andalucía con el propósito de bloquear todo el acceso acorazado alemán hacia el sur desde Sierra Morena. Los aliados eran conscientes que cualquier tipo de intento de ataque por parte del ejército español podría ser rápidamente repelido. Tras la guerra civil, las fuerzas militares españolas estaban totalmente mermadas, por lo que cualquier golpe de efecto dejaría a británicos y estadounidenses controlando todo aquel área, siendo no solo un mazazo para Franco, sino para el propio Führer, quien todavía tenía esperanzas de ganar la guerra y tener a España como fiel aliada, pudiendo desmoronarse si veía que se le escapaba de las manos. Pero el plan de Churchill de invadir España, a pesar de estar milimétricamente diseñado, no terminaba de convencer a su socio Roosevelt, por lo que el presidente estadounidense sugirió llevar a cabo la primera parte de la Operación Touch y esperar la reacción de los germanos y españoles, y en función de esta se pondría en marcha la Operación Backbone. Y no le faltó la razón al estadista norteamericano, debido a que el 8 de noviembre de 1942 se inició la operación de desembarco anglo-estadounidense en el norte de África, resolviéndola en tan solo una semana y encontrándose con la única resistencia de las fuerzas francesas del gobierno de Vichy, todavía resentidas por el incidente acontecido el 3 de julio de 1940, en el que la Marina británica abrió fuego contra la flota de la Marina francesa en Merch el Kevin. Pero ante el desembarco aliado en África, los alemanes ni se inmutaron, ya que su principal prioridad en aquellos momentos era solucionar del mejor modo posible su campaña en Europa Oriental. Por su parte, el gobierno español se limitó a observar los movimientos aliados, y tras comprobar que los intereses españoles en África no se veían afectados, no hizo nada al respecto. Todo esto propició que el plan ideado por Churchill para invadir España
no tuviese que llevarse finalmente a cabo. Sir Winston Churchill nació en 1874 y murió en 1965. Fue primer ministro británico y ganador del Premio Nobel de Literatura. Sin duda alguna, Churchill ha sido recordado por su oratoria y por su determinante papel al frente de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso, por única vez, de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial. Un saludo a todos desde Ceuta y que tengáis una buena tarde.